Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite una noche muy hermosa, ¿no?, para poder escuchar la palabra el día de hoy. Y también hay muchas presentaciones, ¿no?, las cuales se van a hacer. También a aquellos hermanos que están cerca, ¿no?, puedan aproximarse y escuchar también decir la palabra, de esa manera avanzando. Vamos a comenzar alabando, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Es el himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Esta alabanza, ¿no?, en cualquier momento, siempre Dios nos busca para poder transmitir el Evangelio, para poder llevar su palabra. En ese momento, ¿qué es lo que debemos decir? Heme aquí, ¿no?, para poder transmitir su Evangelio. Ese Evangelio tan hermoso, el cual nos da la paz y nos permite avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 216. Himno 216. Es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfiria, si mi herencia en él tendré.
eterna paz, en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en mi flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divina seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Jesucristo es nuestra guía, solamente en Él podemos confiar. Él trabaja por cada uno de sus hijos, llevando el Evangelio, predicando a todo el mundo. Solamente por Él podemos encontrar esa paz, la cual estamos buscando, el amor y la felicidad. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 412. Himno 412, Getsemaní. Una noche de luz, el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, la oración de dolor sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo vergel los discípulos que él escogió. Y al irles a hablar tuvo un hondo pesar, pues dormidos Jesús les miró. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor.
Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por los siervos de Getsemaní. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. La voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios se cumple, ¿no?, en nosotros, llevando ese evangelio tan precioso el cual nos ha dado, de que Él ha muerto por nosotros en la cruz, de que Él nos ha dado la salvación mediante la sangre la cual derramó por nosotros. De esta manera Él nos ha cubierto, nos ha lavado y podemos presentarnos ante el Padre sin pecado. También así, ¿no?, mandamos saludos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube y también mediante Radio Jerusalén. Cuán hermoso es, ¿no?, que los hermanos estén juntos y podamos avanzar con un solo corazón, viendo siempre la mano de Dios. Vamos a cantar el himno número 362. Himno 362. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más estoy agradecido al Señor que nos permite el servicio de oración, 16 de octubre del miércoles
Gracias al Señor, ustedes también pueden llegar para abrir su corazón. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Una vez más, usted tiene misericordia de nosotros. A través de este servicio de oración podemos llegar a su casa para abrir nuestro corazón, Señor. Su palabra estará trabajando en nosotros, Señor. Realmente nosotros recibimos su ayuda. Nosotros siempre estamos pidiéndole todo a usted, Señor. Usted siempre está viendo nuestro corazón. Así en esta noche nos permite que los hermanos puedan llegar, todos juntos podamos escuchar. Esta noche también tendremos presentación de los más pequeños de la iglesia, como también de los jóvenes. Señor, solamente usted ayuda, Señor. Solo usted puede trabajar a través de su palabra. Así nosotros, recibiendo la guía de la iglesia, recibiendo la guía de Pastor Andrés, Misionera Luz, nosotros agradecemos por esta guía y le pedimos que usted guarde y cuide sus corazones, Señor. También esta noche te pedimos, Padre, por aquellos que tienen situación de enfermedad, para que usted dé esa paz, esa tranquilidad. Y aquellos hermanos que están en la oscuridad, también permíteles volver, Señor, porque sabemos que en la oscuridad solamente hay sufrimiento. Por eso es que importante humillar el corazón, abrir de una vez el corazón, volver a la iglesia, porque aquí está la verdadera felicidad, la verdadera paz. Así te agradecemos, Señor. Sabemos que usted va a trabajar en el encuentro mundial, como también en el campamento de casados, Señor. Por eso te dejamos en sus manos. Así oramos todo esto. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy también tenemos testimonio. Vamos a invitar a algún hermano o hermana que quiera hablar de la obra de Dios. El testimonio es muy importante, porque a través de ese testimonio que escuchamos nosotros, de ese testimonio nos alimentamos. Así vemos cómo Dios no nos abandona, cómo Dios está trabajando en cada uno de nosotros. ¿Algún hermano o hermana que pueda pasar a dar testimonio? Adelante, hermano Emilio. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. En esta noche yo me encuentro feliz, ¿no? Al estar aquí otra vez en la iglesia, ¿no? Y yo quería un poquito hablar de mi corazón a ustedes, ¿no? Yo trabajaba en una empresa un tiempo, ¿no? Pero como cualquier corazón, ¿no? Yo pensaba jubilarme, así una empresa grande, ¿no? Que nunca se va a quebrar, ahí va a estar. Pero de repente esa empresa gigante se quebró, como si nada, ¿no? Los jefes mueren en un momento, ¿no? Desde ese momento yo empecé a buscar trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer así? Y donde mi hermano fue, no hay trabajo, ¿no? Aunque había un trabajo, pero no hay movimiento, ¿no? Parece que está mal siempre en nuestro país, así. Otro a Sucre he ido, igual no funciona nada, ¿no? Entonces, desde ese momento me he entrado, he venido también aquí a la iglesia, ¿no? A los diáconos también, estoy buscando trabajo. Nada, ¿no? Entonces mi corazón empieza a renegarse, ¿no? Que no hay nada en ningún lado, nada, no me escucha, no hay nada aquí, ¿no? No, en la iglesia, los diáconos malos, todos son malos de la iglesia, no hay nada aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy, pues, ¿no? Me he ido a Brasil. Un amigo le ha llamado, ¿no? En una iglesia asiste, ¿no? Entonces, Grego, ¿cómo es? ¿Puedo venir? Estoy buscando trabajo. Ya, vení. Ya, peor con eso, ¿no? Ya ves, otras iglesias facilitan, así me llaman, pero aquí ni me escuchan los diáconos, nada, en vano, ¿no? Así, renegado. Me he ido allá, ¿no? Y más antes igual, ¿no? Yo soy viudo, ¿no? Mi esposa falleció. Igual, me he renegado igual, pues aquí no, parece que no, ni voy a tener ni esposa, nada, pues no hay ni hermanas aquí, nada, entonces así, hermanos, ¿no? Es mi corazón, les cuento, ¿no? Ustedes son mis hermanos, ¿no? Entonces, así mi corazón bien duro, bien feo, se ha puesto, ¿no? Y me he viajado, pues hermanos, ¿no? Me he ido a Brasil, estoy trabajando en ahí, entonces, mi jefe es que asiste a una iglesia pública, ¿no? Donde danzan, ¿no ve? Entonces, ya aquí voy a estar bien hecho, ¿no? Aquí yo te danzaré, pues que siempre es así. Entonces ya estamos en la iglesia,
pero no puedo danzar, ¿no? No me puedo, ¿no? Intento, no puedo danzar, ¿ahora qué hago? Un domingo he bajado, de vuelta igual. Entonces, ¿qué hago? He dicho, solamente cuando predicaba ese rato no me he bajado ya, entonces me he incomodado sinceramente, ¿no? Entonces, ¿qué hago? De ahí una hermana me ha dicho, aquí arribita hay otra iglesia que es Amigo Santidad, me dice. Ah, conozco eso, sí, debe ser. Entonces, ahí, yo quiero cantar himnos, no quiero danzar, sí. Entonces, a esa iglesia yo me he ido, ¿no? Entonces, ya, claro, ya hemos cantado himnos, entonces ya estaba un poquito más cómodo, ¿no? Ahí. Entonces, ahí, más antes que estaban danzando, ahí he hablado el Evangelio, ¿no? Pero no he podido hablar nada, ¿no? Me he arrepentido de que los pastores decían, anótense, nada, yo no me anotaba, pues, ¿no? Yo soy cuyo, ¿no? Entonces, los diáconos siempre decían, ve todo lo que predica, hay que escuchar, aprendan, entonces no yo nada, pues, pero ya me ha faltado ese rato, ¿no? Y justo eran pastores, todo, entonces he hablado, no es que no, pero nada, pues como a piedra, y me he sentido mal, pues, no me escucha nada, ya, pues no. El pastor me decía, no, pues, ¿qué vamos a estar limpios nosotros? Pues no. Yo, por si acaso, por mi seguridad, voy a seguir pidiendo perdón cada domingo. Ya, hermano, así me dice. Ya está bien, ¿qué voy a hacer? Entonces ya no he hablado más. Y a la otra iglesia que he ido, ahí ya el pastor un poquito me ha escuchado ya. El evangelio he compartido un poco. Y también le he dicho, ¿no? ¿Y cuál es la boleta más importante? Es Mateo 5:8, así. Me ha escuchado el pastor. Y los hermanos también, sus diáconos, todo. Y había un doctor en teología. Pucha, yo no me he temblado. Pero me he recordado a los pastores que me decían, ¿no ve? Si no pueden predicar, tu testimonio. ¿Sí? Entonces, eso me recuerda también. Entonces, sin miedo, ya habla, ¿qué me importa? Yo hablo, ¿no? Voy a mostrar la Biblia. ¿Sí? Entonces, así lo he mostrado, ¿no? Entonces, hermanos, no sé, este tiempo Dios preparará así, no sé, justo ahora voy a tener comunión con el pastor, no sé de cómo. Ni siquiera no asisto bien a la iglesia. Y así Dios me ha llevado a ese lado, ¿no? Entonces, como que tengo que hablar la palabra, ¿no? Ahora tenía que irme por los bloqueos, me he quedado, entonces ahí estoy en esa iglesia, ¿no? Me ha invitado ahora, ¿no? Hermano, ¿puedes enseñarnos? ¿Qué cosa voy a enseñar yo a ellos? No, yo no sé nada, ¿sí? Entonces, justo con el pastor voy a hablar eso también, hermanos, ¿no? Entonces, así nomás, eso quería compartir con ustedes, hermano, mi corazón, ¿no? Y por otro lado también, aquí hay ratos, los hijos, ¿no? Siempre te traen problemas. Y justo con la hermana estaba conversando, ¿no? Es verdad, ¿no? Por falta de conexión con la iglesia, todo aquello, ¿no? De verdad yo me recuerdo y yo creo que Dios siempre está preparando algo para mí, ¿no? Entonces, eso, no sé, ni ahora mismo no sé, pero Dios me guiará, ¿no? En parte, mi espiritual también. El rato yo estaba demasiado frío, pero no sé, ya no sé qué hacer allá, así está preparando, ahora sí o sí voy a ir entonces. Así nomás, hermanos, ¿no? Eso un poquito quería compartir a ustedes y quería que siempre se recuerde de mi familia, ¿no? Estamos pasando un momento crítico, más que todo mi hijo, el Diego, ¿no? Ustedes han sabido que con la Isa se han ido, ¿no? Entonces ya no han regresado, pero están pasando feo ellos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo como papá también? Yo no puedo hacer nada, ¿no? Hasta cierto punto puedo ayudar, no hay caso de hacer nada. Entonces, así nomás, hermanos, ¿no? Y allá donde estoy contando que no hay el evangelio, ¿no? Estoy en un lugar como desierto, ¿no? Entonces yo solito estoy ahí, no sé qué haré, pero como ya he hablado, entonces sí o sí voy a continuar. Entonces espero también que me apoyen en oración, hermanos, siempre se recuerden, Dios que me ayude, ustedes también, hermanos. ¿Qué será su plan de Dios? No sé siempre, hermanos, ¿no? Este corazón que tengo, ni yo mismo no sé, hermanos, ¿no? Nada más quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Importante el testimonio, ¿no? Realmente para nuestro corazón. Hoy tenemos dos presentaciones, hermanos, tanto de los niños como también de los estudiantes. Estas dos presentaciones se estarán llevando al concurso Festival Tucuña Bolivia, dice que este jueves y viernes se llevará a cabo en el Teatro al Aire Libre. Sí, están invitados los hermanos por el grupo, por el anuncio de la iglesia. Nosotros vamos a comunicar el horario, ¿sí? Porque no tenemos hasta ahora el horario, vamos a comunicar. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a los niños.
पल जिंदगी का हमें अता पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी समा सूरज डूबा है यारों दो घुट नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर बार के सूरज डूबा है रास रचैया राधा ना जाए रे अब सावरा ना भाए रे पंखटिया की सैया मरुड़ भैया and everybody plays it on Radha छेड़े हैं हम कन्हैया बेरी कन्हैया and everybody plays it on Radha होगा वो लाखों दिल का चोर हमका तो लगे बोर हुआ है ऐसे बावला जो कहता जाए ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा ठुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा ठुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया Radha on the dance floor Radha likes to party Radha likes to move that desi Radha body माथे पे पंख मोर कहते हैं माखन चोर बजाए बांसुरी बढ़ाए चिक चोर Radha wants more ढूंढूंगी चारों ओर मिलेगा कोई और दूंगी मैं हाथों में मेरे दिल की ये डोर 'Cause Radha wants more ओ राधा राधा भोली दीवानी है ओ राधा राधा तो पल जवानी है ओ राधा को संभालो कोई इसे बता दो कि मिलेगा न कोई सवरिया ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा ठुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया ये राधा राधा का है इतना गुरूर भला छोड़ो भी नखरे ये कैसी अदा तूने क्या सोचा एक तू ही मशहूर यहाँ लाखों है गोपियाँ भी हम पे फिदा वो सारी ही दुनिया ये मानी है शुरू हमसे तेरी कहानी है तेरे तेरे कान्हा भूलेगा तू सताना जो गिरूंगी मैं बन के बिजुरिया डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं मैं नाचूं तू नचा ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा झुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया Radha on the dance floor Radha likes to party Radha likes to move that desi Radha body Radha on the dance floor Radha likes to party Radha likes to move that desi Radha body Así despedimos a los niños con un fuerte aplauso. Vamos a recibir ahora a los estudiantes.
Adelante los estudiantes. केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में सारी तेरी खैर मनाओ तेरा रूप है केसरिया तेरा रंग है केसरिया तेरी मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया मेरा लड़िया इश्क दा पैंच लड़िया मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया Drop it. कोई मुझे रोको जरा नच नच के हार्ट का बीट बढ़िया मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया मेरा लड़िया इश्क दा बेच लड़िया मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया Despedimos también a los estudiantes con un fuerte aplauso, hermanos. Comunicarles también que este festival que se va a llevar a cabo en el Teatro al Aire Libre, Festival Tucuña Bolivia, estarán participando entre jueves y viernes. Vamos a comunicar por las noticias de la iglesia el horario en que se va a llevar a cabo este festival. Ahora vamos a presentar un video de capacitación de régimen penitenciario
esta semana que ha pasado, los ministros que llegaron de todo el país. Adelante con el video. Recordarles también, hermanos, que este fin de semana, 19 y 20, tenemos el campamento de casados en Caranavi, ¿sí? También llegar a sus corazones para que puedan depositar la hojita de la ofrenda decidida. Esta noche, importante, lo mejor para nuestro corazón, porque a través del Espíritu Santo vamos a recibir también esa palabra. Vamos a presentar al pastor Andrés Lim, ministro de la Iglesia de la Misión Buenas Nuevas. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, esta noche culto de oración. Sí, entonces los hermanos llegaron, aunque está lloviendo, ¿no? Sí, afuera lloviendo, los hermanos llegaron esta noche. Deseamos orar juntos, sí, en nuestra vida, muchas cosas que necesitamos, ¿no? Muchas cosas. Justo ahora estamos preparando un evento muy, muy grande, encuentro mundial, ¿no? Intercultural de jóvenes en la ciudad de Sucre. Cada vez escuchando la información de la ciudad de Sucre, Dios abre grandemente, pero hay pocos hermanos, ¿no? Entonces, a eso más nosotros pensamos, ¿no? Y entonces estamos hablando con los ministros de diferentes ciudades. Van a ir desde esta semana, van a ir, ¿no?, a Sucre, diferentes hermanos de diferentes ciudades. Para construir también, necesita construir la cocina provisionalmente, también levantar el muro, también armar oficinas, las mesas, soldar. Y entonces ahí llegando los voluntarios, no hay silla, porque antes pocos miembros, pero ahora bastante llega. Entonces falta silla, cemento, hay todo. Entonces estamos enviando a la ciudad de Sucre. Entonces aquí La Paz también, ¿no?, los hermanos, que yo también intentaré informar más detalladamente, ¿cierto? Ahí entonces, hermanos, conociendo, va a construir la cocina provisional allá. No hay sillas, no hay personas. Entonces, hermano, también, ¿no?, va a pensar y va a orar. Sí, esta noche vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 24. Desde el versículo 1 voy a leer, libro de Génesis, capítulo 24. Desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 9 voy a leer. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano
debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isa. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Hasta el versículo 9 hemos leído, hermanos. Cuando Dios levantó rey Saúl en Israel, para que él reine a Israel. Entonces, según testimonio de Saúl, él es más pequeño de todos los tribus de Israel. Él consideraba: soy más pequeños. Pero ahí en ese momento Dios levantó como que sea rey en Israel. Ungiendo, levantó rey en Israel. Entonces, después de unirse, siendo rey en Israel, luego Dios habló a través de sus profetas. Saúl, rey Saúl, ya escuche la voz de Dios, así habla. ¿Qué voz de Dios? Dios recuerda el tiempo que es sacando de Egipto el pueblo de Israel, en el camino, Amalek, los de Amalek, ¿sí? Opuesto, dice, opuesto contra Israel. Entonces ahora Saúl escucha, dice rey Saúl, escuche la voz de Dios. Jehová Dios dice, armando todos los soldados, convocando ya destruir a Amalek, ¿verdad? ¿No? Amalek. Entonces ahora escuchando la voz de Dios, convocando los soldados de Israel, se fueron para destruir a Amalek. Vamos a buscar, ¿no? Primero de Samuel sale, ¿no? Ya usted tiene la Biblia, sí, primero de Samuel capítulo 15. Desde el versículo 1 voy a leer. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por el rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así empieza, ¿verdad? ¿No? Primero de Samuel capítulo 15, después de ungirse, que sea el rey en Israel Saúl. Luego, ¿qué dice? Ahora Jehová me envió, que usted escuche la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces, versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ya aquí Jehová recordó, ¿verdad? ¿No? ¿Qué recordó? Los de Amalek, cuando subiendo de Egipto a la tierra de Canaán, ¿quién? Los de Amalek, ellos, sí, contra a Israel, que es contra Dios. Entonces Dios, recordando ahora, habló a Saúl, rey Saúl, convocando los soldados, ya destruye. ¿A quién destruye? Amalek. Luego versículo 3. Versículo 3 Dios explica, ¿sí?, cómo debe destruir. Ya versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiedes de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces,
aquí Dios quiere destruir a los de Amalek. Todos los de Amalek, ¿verdad? ¿No? Hombres, mujeres, viejos, de pechos, vacas, asnos, camellos. Todo quiere destruir Dios. Eso corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Que Dios recordó. ¿Qué recordó? ¿Qué recordó? Amalek contra Israel. En el tiempo de subiendo de Egipto a la tierra de Canaán, en el camino, los de Amalek, opuesto, dice, contra Israel, ¿verdad? ¿No? Así está escrito, hermanos. Por eso ahora ya el rey, convocando todos soldados, destruye contra Amalek. Entonces Dios así explicó a Saúl. Entonces el rey Saúl escuchó o no escuchó. Escuchó. Luego, según esta palabra de Dios, convocando todos los soldados en Israel, luego se fueron contra Amalek. Y sale, ¿no? Aquí explicando, ¿no? Ya versículo. Aquí está el versículo, ya 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judas. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valles. Entonces Saúl, escuchando la voz de Dios, ¿qué hizo? Convocó, ¿verdad? ¿No? Convocó los soldados, cantidad. ¿Sí? Dios dijo que destruye todo Amalek. Por eso escuchando Saúl también, convocando los soldados, aquí ¿qué dice? ¿Cuántos soldados? Aquí 200,000 de a pie. ¿Cuántos? 200,000. Pocos, muchos. Muchos, ¿verdad? ¿No? Sí, muchos. Ahí, como la palabra de Dios es destruir todo. Para destruir todos, ahí convocando 200,000 soldados, 1,000 de a pie. Luego, 10,000 hombres de Judas. Entonces, ahí convocando los soldados, está yendo para destruir a Amalek. Luego, se enfrentando contra Amalek, y finalmente, ¿no? Dios dio el triunfo y destruyeron todos. Pero problema, ¿no? Es primero de Samuel leyendo, capítulo 15 leyendo, y no mató todos, ¿verdad? ¿No? No mató todos. Aquí ya vamos a ver el versículo. Desde 17 voy a leer, 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por el rey sobre Israel. Versículo 18. Y Jehová te envió en visión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo antes los ojos de Jehová. El versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Versículo 21. ¿Ya versículo 21 tiene, hermanos? Ya, sí, aquí vamos a leer juntos. Que aunque si Saúl dice, él obedeció, dice la voz de Jehová, destruyó todo amalecitas. Pero aquí, versículo 21, aquí podemos leer juntos ya. 1, 2 y 3.
aquí destruyó todo, pero Saúl dice obedeció, ¿verdad? ¿No? Porque Dios se enojó. Porque Dios sabiendo Saúl no obedeció. No escuchó la voz de Jehová. Porque Jehová Dios habló claramente, ¿no? Hombres, mujeres, viejos, de pechos, vacas, ovejas, camello, todo va a destruir. Pero ahora, escuchando como Saúl, ¿qué dice ahora? ¿Sí? ¿Destruyó todos o se quedó? Se quedó. ¿Qué cosa se quedó aquí? Versículo 21 leyendo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces aquí mejores animales, vacas, ovejas, buenos, gordos, no mató. ¿Y por qué no mató? Aquí explica, ¿no? ¿Por qué no mató ellos? Para ofrendar a Dios, ¿verdad? ¿No? Ya aquí Saúl le explica, ¿no? Hablando, parece, si ofrendar a Jehová, servir a Jehová, es buenos, por eso no mató algunos animales, vacas, ovejas, buenos animales gordos. Preguntando por qué no mató, por qué razón no mató. Para servir a Jehová. Ya usted cómo ve, hermanos, ofrendar, servir a Dios. Es bueno, parece, cierto, hermano, ¿no? Es bueno. Pero aquí ese capítulo explica más importante la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios mandó a Saúl contra Amalek? ¿Por qué envió a Saúl? Para destruir todas las cosas de Amalek, ¿sí? Pero Saúl mirando los animales buenos ya no mató. Hay ese diferentes puntos de vista. Para Dios todo lo de Amalek debe destruir. Pero según los puntos de Saúl, mirando todo de Amalek, ¿qué hay? Hay buenos, hay. Pero para Dios hay buenos, de Amalek no hay. Por eso Dios quería que destruya todos. Pero Saúl cuando vio, ¿por qué eso mata bueno, no? Mejor en vez de matar, ofrendar, servir para Jehová. Y no mató, está trayendo. De ahí Jehová Dios habló a Saúl: tú me menospreció, tú me pisoteó, usted me votó, por eso yo también voy a votar. Y Saúl así habla. Desde ahí Saúl, ¿verdad? No, Dios ya no trabaja, no guía a Saúl. Ahí está explicando, ¿no? Primero de Samuel capítulo 15. Igual, hermano, nosotros en nuestra vida de creencia también igual. Humanamente nosotros ve igual que como Saúl, es bueno, bueno se ve. Humanamente eso es bueno, ¿cierto? ¿No? Pero ya menospreció, pisoteó, ¿sí? La voluntad de Dios, el corazón de Dios. Luego más le gusta según su gusto, ¿cierto? ¿No? Su manera, como Saúl. Por esa razón Saúl ya fue votado de Dios, aunque Dios ungió, que levantó como rey en Israel. Entonces esta noche, hermano, esa parte no quisiera compartir. Después de recibir la salvación, nosotros también, hermanos, muchas veces pisoteamos la voz de Dios, la guía de la iglesia. Tal vez según mi punto de vista más bueno humanamente acá, no entiendo por qué Dios quiere destruir eso, animales gordos, buenos. Si mata, quema, va a perder. Por lo menos así, salvando, luego llevando a usar para el evangelio, para Dios. Si tiene razón, no tiene razón. Tiene razón, sí, aparentemente. Pero para hacer esto, Saúl, primeramente debe pisotear, ¿sí? La palabra de Dios, destruir la palabra de Dios, menospreciar. Ahí trajeron ellos.
Y esta noche también, hermanos, sale Abraham. Abraham, ¿sí? Luego con su esposa, ahí entre ese matrimonio tenía un hijo, se llama Isaac, ¿verdad? Entonces, mirando su hijo, Isaac es mayor ahora, necesita formar su hogar, una esposa. Entonces, para conseguir la esposa de su hijo Isaac, muy importantes. Entonces, para conseguir la esposa de su hijo, ¿cómo, en qué manera está, ¿sí? Está haciendo Abraham en su casa más viejo, dice, más viejo llamando, luego enviando. ¿A dónde enviando? Sí, ya, capítulo 24, ya vamos a volver, vamos a ver. Ya, versículo 2, ¿sí? Génesis capítulo 24, el versículo 2. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mí y muslos. Sí, llamando un criado de su casa más viejo como mayordomo. Él gobierna, ¿no? Gobernando en la casa de Abraham. Mayordomo entre todos los siervos. Entonces, luego, y manda, sí, cierto, el versículo 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac, para su hijo Isaac, enviando, ¿verdad? ¿No? Que traiga una esposa para su hijo Isaac. Entonces esta mañana también en la hora piadosa también compartimos esa parte, hermanos. Entonces para conseguir la esposa de su hijo, muy importante ese asunto. Entonces no puede enviar cualquier persona, ¿verdad? ¿No? Por lo menos, ¿sí? Un siervo inteligente, un siervo que tiene sensibilidad. ¿Qué sensibilidad? A esa señorita, ¿verdad? ¿No? Tiene buen corazón. O esa señorita, si va a robar lo más dinero de mi dueño de la casa, aprovechando. Entonces debe tener esa sensibilidad, ver, esa señorita está bien o no, ¿verdad? ¿No? Entonces ese también viejo, ¿qué quiere decir? Tal vez tiene experiencia, ¿verdad? ¿No? Pero viejo es. Tal vez su vista no se ve bien. Entonces, mirando a alguna señorita según su punto de vista bonita, ¿no? Y trae. Pero ya ante Isaac mostrando, Isaac no le gusta, no es su estilo. Entonces ese viejo siervo otra vez tiene que ir y traer otra vez, ¿cierto? ¿Ya puede entender, hermanos? Esa parte. Entonces ahí ese asunto muy importante para conseguir la esposa de su hijo Isaac, Abraham, pero justo llamando un criado siervo a viejos. Luego, ¿qué hace? ¿Qué habla con ese siervo viejo? ¿Qué habla? Ya aquí, versículo, ¿no? ¿Qué dice? No busca la mujer de esa tierra. ¿En qué tierra está hablando? Tierra de Canaán. No busca de esa tierra, sino vaya a mi pueblo natal, mi tierra, ¿sí? Luego, ¿sí? A mi parentela, allá toma a la mujer para mi hijo Isaac, ¿verdad, no, hermano? ¿No? Luego atrás hay más, habla Abraham para conseguir la esposa de su hijo. No habla otra cosa, ¿verdad? ¿No? No habla. Solamente, ¿qué pide a ese siervo? No toma en esa tierra de Canaán, sino mi parentela, ¿no? Mi tierra. Ahí ya viaja, vaya y toma una mujer. Eso nomás está pidiendo. Entonces usted puede entender, para conseguir la esposa de su hijo, debe ver, ¿sí? Debe chequear, revisar mucha parte, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Esa señorita tiene otro varón o no tiene otro varón, tiene hijo o no tiene hijo. Sí, todas las condiciones debe ver, ¿verdad? Abraham,
solo está pidiendo. ¿Qué pidiendo? No tiene que tomarte esa tierra hablando, tierra de Canaán. Vaya a otros país, mi pueblo natal. De ahí toma a la mujer para mi hijo Isaac, hermanos. Entonces aquí Abraham podemos ver, ya podemos buscar otro, ya capítulo 15, hermanos, Génesis aquí. Capítulo 15. Capítulo 15 de ese versículo 1 voy a leer. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera y grande. Ya ante Abraham Dios apareció, luego está hablando, ¿sí? No temas, yo soy tu escudo y galardón, yo te ayudaré, yo te bendeciré. ¿Sí? Dios apareció luego hablando a Abraham. 2. Y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces Abraham, sí, también responde a Jehová: Jehová, no tengo mi propio hijo, usted no me ha dado mi prole, mi hijo. Entonces yo voy a heredar ¿a quién? ¿Sí? Ese esclavo que ha nacido en mi casa. Entonces ahí podemos ver, ¿sí? Dios habla a Abraham: no temas, ¿verdad? No, soy tu Dios, yo te daré, yo te bendeciré. Pero Abraham, podemos ver que Abraham, su corazón está muy cerrado hacia Dios, Jehová. Usted no me ha dado mi prole, no tengo mi propio hijo. Así está entre dos. Puede ver, hermano, ¿no? Es dos entre Dios y Abraham. Versículo 4. Ya luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este es esclavo que ha nacido en la casa de Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces Dios continuamente habla a Abraham, ¿sí? Yo te daré, no se preocupa, tú no va a tener su propio hijo, va a tener, ¿sí? Está transmitiéndose. Luego 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces Dios continuamente, ¿no? Y Abraham, no temas, aunque tú tienes miedo ahora, no va a tener mi propio hijos, pero no va a tener Abraham. Sí, como cuántos hijos tendrán. Aquí mucho, como las estrellas. Entonces en el corazón de Dios ya tiene mucha esperanza, ¿verdad? ¿No? Tiene muchos hijos, pero en el corazón de Abraham no tiene ni siquiera, ni uno tiene ahora. Sí, ahí está conversando. Pero versículo 6, ya vamos a ver, mientras así conversando con Jehová Dios, Abraham, versículo 6, ya, versículo 6, ya, ¿podemos leer juntos? Ya, 1, 2 y 3. Pero el versículo 6 es muy importante. En el principio, Abraham no creía en Dios, ¿verdad? ¿No? Que me va a dar, no podía creer. Más se enfocaba su condición. Soy viejo, mi esposa también vieja, no podemos tener. Por eso voy a dar, ¿sí? Este heredero, ¿no? Ese heredero esclavo que ha nacido en su casa. Pero versículo 6 leyendo Abraham, y creyó, dice, creyó. ¿Qué creyó Abraham? Creyó. ¿Qué creyó Abraham? Aquí creyó, dice, ¿no? Creyó a Jehová. Ya, Abraham, ¿qué creyó?
finalmente, ¿no? Aunque no tengo ahora a mi propio hijo, pero como Dios me había dicho, me habló, según la palabra de Dios, sí o sí me va a dar. Yo puedo tener mis hijos como las estrellas. Así ya creyó. ¿Cierto, hermano, no? Y creyó. Ya después de creer, sí, Dios habla a Abraham. Antes de creer a Abraham, Dios no podía hablar, como ahora versículos 7, 8, 9. Pero cuando mirando Dios a Abraham, Abraham creyó, ¿verdad? ¿No? Jehová Dios puede hacer. Sí o sí me va a dar. Entonces mis hijos, mis descendientes, será como las estrellas. Luego creyó. Creyendo el versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saque de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta y tierras. ¿Ya qué está hablando? Cuando si Abraham creyó en Jehová, ¿verdad? ¿No? Jehová Dios puede hacer poderoso. Luego versículo 7 hablando, Dios que dijo, le dijo a Abraham, yo soy Jehová, que te saque de Ur de los caldeos. ¿Por qué sacó de Ur de los caldeos Abraham, Jehová Dios? Para darte a heredar esa tierra ahora. ¿Sí? Quería dar esa tierra, ¿verdad? ¿No? Esa tierra, ¿qué tierra es ahora, hermano? ¿Dónde está Abraham? Tierra de Canaán está hablando, ¿no? Versículo 8. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces Abraham quería saber, ¿verdad? ¿No? Usted dice que me va a dar esa tierra ahora, ¿sí? Esa tierra chiquitita ahora. 1000 metros cuadrados es esa tierra ahora. Una nación ahora, grande, quiere dar, dice Abraham, ¿verdad? ¿No? Entonces Dios esa noche, sí, así habla. Fulano hermano, si yo te llamé a usted aquí, Iglesia La Paz, sí, zona pura, ¿sí? Porque llamó para darte, ¿qué darte? Aquí Ciudad La Paz. Ciudad La Paz chiquitito, departamento La Paz. Ahí está hablando. Entonces Abraham pregunta, ¿qué pregunta? Versículo 8, no, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Así pregunta, ¿verdad? ¿No? Si no podía creer, una nación me quiere dar, Dios. Entonces, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ya versículo 9. Versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola, también un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. El versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Luego el versículo 13. 13. ¿Podemos leer juntos? Ya. ¿Encontraron? Aquí, adelante. Ya. 1, 2 y 3. Ahí después de Abraham, ¿verdad? Creyó en Jehová. Entonces, Jehová, ¿sí? Explicando, hablando a Abraham, ¿sí? Su plan habla. ¿Sabe Abraham por qué yo saqué de Ur de los caldeos usted? No sé. Dios, no sé por qué me saco. Sí, Jehová está explicando a Abraham, ¿verdad? ¿No? Sí. Tenía un plan a través de Abraham.
tiene la voluntad de Dios, plan de Dios, ¿verdad? ¿No? Explica, yo saqué de Ur de Caldeos. ¿Por qué sacó? Él estaba viviendo tranquilamente. Ur de Caldeos, tiene su casa, tiene su familia, todo tranquilamente. Pero ¿por qué Dios sacó de ahí? Quería darte esta nación, ¿verdad? ¿No? Esa tierra. Ahora que está ahora Abraham. Entonces Abraham, ay, para él grande esa nación, tan grandes. Entonces, ¿cómo puedo creer que trae esos animales? Entonces, escuchando todo lo que Dios dijo y trajo. Luego, ahí, esta noche, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí Jehová Dios apareció a Abraham. Luego, versículo 13 habló. ¿Qué habló Jehová Dios? 13, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces Dios explica, ¿verdad? ¿No? A Abraham, más adelante eso va a suceder. ¿Qué va a suceder? Tus descendencias va a ir ¿a dónde? A una tierra ajena, ¿verdad? ¿No? Luego ahí ¿cómo va a vivir? Como esclavos. Luego de ahí va a salir, dice. Después, ¿cuántos años va a salir? 400 años va a salir. Ya debe escuchar bien. Ay, pastor, esa noche muy aburrido, ¿sí? ¿No? Pero muy importante, debe escuchar. Dios explica a Abraham su plan, ¿verdad? ¿No? Porque yo saqué a usted, quería darte esa tierra. Luego, tus descendencias va a ir a vivir a la tierra ajena. Luego ahí viviendo con mucho dolor, sufrimiento como esclavos durante 400 años. Luego de ahí va a salir, ¿verdad? ¿No? Después 400 años va a salir, ¿verdad? ¿No? Sí. Ya versículo 14. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Cuando sale de esta tierra ajena, ¿cómo salen sus descendencias? ¿Cómo salen? Con gran riquezas. Dios va a dar, dice. Con gran riqueza va a salir. Luego 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El versículo 18. 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los lefaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Entonces ahí actualmente ¿quién está viviendo en esa tierra? Y ellos viven diferente, ¿no? Persona. Pero Dios explicando, ¿sí? Ya, yo saqué de Ur de Caldeos. Luego quiero darte esa tierra. Pero antes de darte esa tierra, tu descendencia va a ir a la tierra ajenas. Ahí va a vivir como esclavos. Y 400 años después va a salir de ahí. Cuando salga de esa tierra ajena, con gran riqueza va a salir. Yo te daré esas riquezas. Luego, ¿sí? Saliendo de esa tierra ajena, luego recién va a entregar. ¿Qué va a entregar? A tierras.
Entonces, según esta palabra de Dios, ¿no? ¿Verdad, no? Ya sucedió, no sucedió en aquel tiempo, en el tiempo de Abraham. Sucedió, no sucedió mientras hablando Jehová Dios a Abraham. Todavía no sucedió. Entonces, todo lo que está hablando Dios, ¿qué es eso? Esta palabra de Dios, ¿qué es? Futuro va a suceder, ¿sí? ¿Puede entender, hermanos? El futuro es, eso va a suceder, ¿sí? Abraham, en tu vida y tus descendencias. Ya eso es muy importante porque habló ante Abraham. Entonces Abraham, escuchando, él guardó, creyó en Jehová Dios, en la palabra de Dios. ¿Verdad, hermano? ¿No? Creyó. Luego capítulo 17, 18, 20, 21, esta noche, ¿qué capítulo hemos leído? 24 hemos leído, ¿verdad? ¿No? Capítulo 24, y ahora, ¿sí? Abraham, ¿sí? Está mandando su siervo a la tierra natal, ¿verdad? ¿No? Sí, sus tierras. Luego, tomando una mujer, trae para la esposa de su hijo Isaac. ¿Verdad, no, hermano? ¿No? Sí, en aquel tiempo todavía Abraham, sí, no es esa tierra de Canaán, no es de Abraham. Puede entender, ¿verdad? ¿No? Sí, apenas cuántas familias tenía Abraham entonces. Apenas cuántos. Muy pocos, ¿cierto? ¿No? Abraham, su esposa, luego Isaac, ¿cierto? ¿No? Entonces ya quiere conseguir la esposa de Isaac. Muy pocos, ¿verdad? ¿No? Sí, todavía no recibió esas tierras como pasajeros, ¿cierto? ¿No? Entonces Abraham, consiguiendo la esposa para su hijo, está enviando ¿a dónde? A la tierra de su pueblo natal. No toma la mujer de esa tierra. ¿Y por qué Abraham, sí, así enviando su siervo viejo para que no tome a la mujer de la tierra de Canaán? Las mujeres de la tierra de Canaán son malas, carácter dura. ¿Y por qué aquí no quiere? Entonces, tierra de Canaán también hay las mujeres, ¿no? Sí, simpáticas, inteligentes, bonitas. Pero Abraham creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué creyó? Confiando en Dios, ¿verdad? ¿No? Jehová Dios me había dicho. ¿Qué habló Jehová a Abraham? ¿Qué habló? Porque tus descendencias va a vivir a la tierra de ajena. Esa tierra ajena hablando egiptos. Ahí ¿cómo va a vivir? Esclavos, sufriendo, ¿sí? Durante 400 años. Luego de ahí voy a sacar. Saliendo de esa tierra, yo voy a darte. ¿Qué va a dar? Esa tierra recién. ¿Verdad? ¿No? Abraham creyó. Guardando esta palabra de Dios, ahora consiguiendo la esposa para su hijo Isaac, está enviando ¿a dónde? ¿A dónde? A su pueblo natal, ¿cierto, hermano? ¿No? Sí, a su pueblo natal. Muy importante esa parte. Porque en la tierra de Canaán no hay las mujeres simpáticas, no hay las mujeres bonitas, no hay mujeres inteligentes. Hay, ¿cierto? No hay. Sí, pero más importante Abraham, en su corazón, ¿qué tiene? La palabra de Dios. Yo también, mirando aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? ¿No? Hay algunos hermanos inteligentes, sabios, simpáticos. También tiene muchas habilidades. Entonces yo también a ese hermano sirviendo el evangelio, ¿verdad? ¿No? Ese área sirviendo, estará bien. Yo también eso pienso. Entonces Abraham también mirando en la tierra de Canaán, mirando esa señorita, ¿va a desear, no va a desear? Que sea para mi hijo Isaac, ¿verdad? ¿No? Sí, 170 metros de altura, bonita, carrera de medicina, futuro y médica, doctora. Entonces ya mirando además su corazón también hermoso, bonito. Entonces siendo padre, desea, no desea. Aunque no expresa, ¿no? Pero adentro piensa, no piensa.
¿No piensan ustedes cuando mirando a alguno, no? Si alguna persona es buena, desea para futuro. Entonces Abraham también piensa, no piensa. Sí o sí va a pensar, ya, simpática, su corazón excelente, muy humilde. Ya, si esa señorita siendo esposa de mi hijo estará bien pensando. Pero Abraham habló a su siervo, criados viejos, no toma, dice, las mujeres de cananeos, no toman ni uno. Luego vaya allá a la tierra de mi pueblo natal. De ahí tomas. ¿Y por qué eso hablando a Abraham? Abraham tiene la palabra de Dios, creyendo en Jehová. Jehová me había dicho. ¿Qué había dicho Jehová a Abraham? ¿Qué había dicho? ¿Recuerda? Génesis capítulo 15. ¿Qué había dicho? Porque tus descendencias van a vivir a la tierra de ajena. Ahí va a sufrir ¿cuánto año? 400 años. Luego de ahí voy a sacar, recién entregaré esa tierra. Ahí va a poseer esa tierra de Canaán. Claro, ahora capítulo 24 estamos leyendo, ¿no? Es ahí. En aquel tiempo todavía Abraham, su familia muy pocos. Tampoco ya es dueño de esa tierra de Canaán. Pero en el corazón de Abraham ya tiene la palabra de Dios. Confiando en Jehová. Jehová que me habló. Mis descendencias sí o sí va a vivir en Egipto. Luego va a salir recién esa tierra Dios va a entregar. Entonces ahora yo busco las mujeres, la mujer de esa tierra cananeos. Luego bonita, linda según mi punto de vista, muy bonito, ¿cierto? ¿No? Ya, excelentes. Luego hace casarse con su hijo Isaac. Entonces mezcla hijo Isaac, las mujeres de ¿qué tierra? Canaán, mezcla. De ahí va a engendrar los hijos, ¿verdad? ¿No? Luego, sí, según la palabra de Dios, descendencia de Abraham, sí o sí va a entrar a vivir a Egipto, ¿verdad? ¿No? Luego, después de 400 años, saliendo recién, ya va a entregar esa tierra de Canaán. Recién entregar, dice Dios. Saliendo de Egipto, pueblo de Israel, ¿cuántos? ¿Cuántos? Según la Biblia. ¿Cuándo salieron pueblo de Israel, verdad? No de Egipto, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Es que nadie va a dormir, ¿sí? Que voy a preguntar cada rato para que no duerma. ¿Cuántos? No lee, ¿no? La Biblia, hermanos. ¿Cuántos? 600,000. Ahí ya está, salvó a ustedes, ¿no? 600,000. ¿Cuántos? 600,000. Solamente cuenta varones mayores. Niños, mujeres no cuenta. Entonces, un mayor, ¿cuánto tiene un mayor? Su esposa. Luego, ¿cuántos hijos tiene normalmente aquí? 2 mínimo, ¿no? Mínimo 2, 3. Entonces multiplica, ¿cuántos? Mínimo 3. ¿Cuántos son? Esa cantidad. ¿Puede imaginarse? Muchísimas personas, gentes, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo entró? Como José, tiempo de José. José, sus hermanos tenían rabia, ¿verdad? ¿No? Envidia. Vendieron a Egipto. Ahí José, uno llegó a Egipto. Entonces José ahí se casó con su esposa, tenía, ¿verdad? ¿No? 2 hijos. Entonces había 7 años de hambre ahí. La familia de Jacob, ellos bajaron a Egipto, ¿verdad? ¿No? Ahí, toda la familia de Jacob bajando a Egipto, ahí vivieron su familia. En aquel tiempo total, ¿cuántos son? 70.
70 estaba viviendo en Egipto. ¿Cuántos multiplicaron? Imagínense. Luego, como Dios dijo, después 400 años, Dios sacó de Egipto. Luego, y trajo a la tierra de Canaán. Cumplió como Jehová había dicho a Abraham. ¿Verdad, no? Claro, Génesis capítulo 24, 25, 27, leyendo, ¿sí? Babel, ¿sí? Como Jehová había dicho a Abraham, todo ya cumplió. Pero justo esta noche nosotros hemos leído Génesis capítulo 24. Todavía Abraham no tenía su familia, pocos. Todavía no es dueño de esa tierra. Pero Abraham, en el corazón de Abraham, creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué creyó? La palabra de Dios, que había dicho. Como Génesis capítulo 15, ¿verdad? ¿No? Creyó la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber Abraham creyó eso? Por eso 24 hemos leído que llamó un viejo criado. Luego no quiere que tome la mujer de Canaán, porque mi descendencia sí o sí va a vivir en la tierra de Egipto, ¿verdad? ¿No? Luego saliendo de ahí, Dios va a entregar esa tierra ahora. ¿Cómo va a entregar esa tierra a Canaán? ¿Cómo va a entregar? Libro de Josué leyendo, pueblo de Israel, después de salir de Egipto, ¿cómo poseyeron a la tierra de Canaán? ¿En qué manera? Destruyeron, mataron. Por quiera Dios se entregó a la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán ya estaba poseyéndose otra persona, ¿cierto, no, hermanos? Por eso, por quiera Dios entregó, triunfó, destruyó, mató todo lo que vivían en ¿dónde? En la tierra de Canaán. Abraham eso sabía. Por eso mi hijo Isaac necesita a su esposa. Si se casa una mujer de la tierra de Canaán, va a mezclar. Luego entrando sus hijos descendientes van a vivir ¿en dónde? En la tierra de Canaán. Luego entrando a la tierra de Egipto, ¿verdad? ¿No? Luego saliendo de ahí va a pelear. ¿Con quién va a pelear? ¿Con quién va a pelear? Ay, creo que no estoy explicando bien. Mirando su rostro, ¿no? Y más se confunde. ¿Puede entender esto? Porque cuando se casa la mujer de la tierra de Canaán, ahí va a engendrar, ¿cierto, no? Sus hijos descendientes. Luego, según la palabra de Dios, un tiempo va a entrar a la tierra de Canaán, ¿cierto, no? Sí, luego saliendo de Egipto otra vez poseer a la tierra de Canaán, tiene que hacer guerra. ¿Entiende, no? Entonces en la tierra de Canaán ya está viviendo. ¿Quién está viviendo? Sus descendientes. Mezclado. ¿Entiende, hermano, no? Entonces para poseer a la tierra de Canaán, ¿qué debe hacer? Matar. Entre familia pelea. Destruir. ¿Verdad, no? Abraham eso sabía eso. Por eso, sí, no habló mucho a su siervo, viejo siervo, ¿verdad? ¿No? Solo una cosa no me habló. ¿Qué habló? Según la palabra de Dios que me había dicho. Jehová Dios, sí o sí va a cumplir su palabra. Yo creo. Entonces yo aquí, escogiendo la mujer de la tierra de Canaán, se casa con mi hijo Isaac. Ahí va a entrar. Entonces mis hijos, nietos, descendientes, ¿verdad? ¿No? Ahí van a crecer, en la tierra de Canaán. Luego, cuando saliendo de Egipto, de nuevamente aquí, poseer esa tierra, va a pelear. ¿Entre quién va a pelear? ¿Entre quién? Claro, algunos vivirán, ¿no? Sus parientes, familias. Mata entre familias. Por eso Abraham, siervo, no toma las mujeres de la tierra de Canaán. Vaya a donde a mi pueblo natal.
ahí toma la mujer y trae. Ya entonces escuchando ese Abraham, ¿cree o no cree en la palabra de Dios? Cree, ¿cierto, hermano? ¿No? Guardándose. Cree. Aún no ha cumplido todavía en aquel tiempo que estaba viviendo Abraham. Pero en su corazón ya creyó la palabra de Dios. Por eso ahí, mandando ese viejo siervo y trajo a la mujer ¿de dónde? De su pueblo natal. Sí, trajo esposa de Isaac. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Rebeca trajo. De ahí se casó, ahí engendró, ¿verdad? ¿No? Ahí engendró. Luego, según la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, su familia entró a la tierra de Egipto. Cuando entró en Egipto, luego viviendo, ¿cuántas personas de la familia de Abraham estaba viviendo? ¿Verdad, Jacob? 70. Luego durante 400 años viviendo, luego ya salieron. ¿Cuándo salieron? Solo varones nomás, ¿cuánto? 600,000 personas, ahí salieron de Egipto. Luego Dios sacando de Egipto, ahí recién entregó a la tierra de Canaán. Cuando entrando pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ahí mataron. Los que ya estaban viviendo en la tierra de Canaán, por la guerra, ¿verdad? ¿No? Matando, destruyendo ahí y poseyeron esa tierra de Canaán, como Dios había dicho y cumplió. Ya esta noche sí que quiero hablar, hermanos, como Samuel también, igual primero de Samuel y Saúl, escuchando la voz de Dios, sí, destruir todo de Amalek. Pero Saúl mirando, no podía matar, porque mirando algunos animales buenos, gordos. ¿Por qué mata eso? Mejor traer, ofrendar a Dios, servir. Parece bueno, ¿verdad? ¿No? Pero Saúl, sí, primeramente, y votó la palabra de Dios. Primeramente, él pisoteó la palabra de Dios. Por eso él, y ahí dejó los animales gordos. Igual esta noche, ¿no? Génesis capítulo 24. Escuchando a Abraham para conseguir la esposa de su hijo Isaac, él creyó en Jehová Dios, en Dios, la palabra de Dios. Guardando, ¿verdad? ¿No? ¿Qué había dicho Dios a Abraham? ¿Qué había dicho? ¿Recuerda, no? Génesis capítulo 15, ¿verdad, hermano? ¿No? Si hubiera Abraham pisoteado, botado, menospreciado la palabra de Dios, luego tomó alguna mujer de la tierra de Canaán para su hijo Isaac, ¿qué pasaría después, 400 años después? ¿Qué pasaría? Entre familia va a matar, ¿cierto, no? Sí, esa es maldición. Sufrir era entre familias. Pero Abraham creyó, sí, estos. Nuestra vida también, hermanos, igual. Después de recibir la salvación, nosotros escuchando la guía de Dios, confiando en Dios, Dios como Abraham, guía, ¿verdad, no? Sí, por esta razón Dios sacó de Ur de los caldeos para bendecir a Abraham, ¿verdad, no? Pero Abraham, menospreciando la palabra de Dios según su punto de vista, y a esa mujer de la tierra de Canaán, hermosa, bonita, vale la pena casar conmigo, Isaac. Después de 400 años, ¿qué pasaría? Entre familia con espada pelea. Destruye, matándose. Esa es maldición, ¿verdad? ¿No? Sufriendo y fracasa. Igual esa noche, hermanos, Dios también sacó cada uno de nosotros de nuestra vida anterior. Anteriormente, ¿cómo vivíamos? Según mi deseo, mi manera. Según mi gusto, vivíamos, ¿verdad? No, de ahí salvó a nosotros. Luego ahora Dios desea guiar, dirigir a nuestra vida, igual que Abraham, ¿verdad? ¿No? Sí.
dirigir, guiar a nuestra vida, para bendecir, para dar. ¿Qué quiere dar Dios? ¿Qué quiere dar? ¿Pequeña cosa quiere dar? No, totalmente diferente que antes, hermanos. Como Abraham, ¿cómo vivía? Ur de Caldeos, ahí, un pueblo ahí estaba viviendo, ¿verdad? ¿No? Ahí. Pero Dios sacó una nación, dirigir, luego sí usar, bendecir a Abraham. Esa noche también, hermanos, Dios salvó a nosotros, también a los hermanos, para dar. ¿Qué va a dar Dios? ¿Qué va a dar? Aquí una nación, ¿verdad? ¿No? Que sea rey. Una nación. Luego Dios quiere trabajar. Sí, este año, no este año, ¿no? El año pasado, visitando al campamento de Corea. Luego justo estábamos, ¿no?, comprando, buscando terreno para la paz. Entonces nosotros no sabíamos. Entonces ahí todos nosotros deseamos, ¿no?, avisar al pastor, ¿no?, pastor que ore para Bolivia, para la paz. Entonces por el campamento mundial, ahí visitamos al pastor, saludamos, explicamos terrenos. Estamos comprando un terreno grande para Iglesia La Paz. Luego informamos, ¿no? Así estamos en Bolivia. Entonces el pastor escuchando, ¿no?, oró. ¿Sí? ¿Eso recuerda, hermanos? ¿Recuerda? ¿Qué oró? ¿Qué oró? Creo que no recordaron. Pastor oró a Bolivia, ¿cierto? ¿No? Sí, primero Dios va a bendecir, dijo, a Bolivia. Luego, sí, agradeciendo a Dios, ¿no?, que dio iglesia aquí en Bolivia. Luego, a través de los hermanos que recibimos la salvación, podamos, ¿no?, predicar el evangelio. Entonces, este evangelio, aunque somos frágiles de ver, ese evangelio no va a llegar hasta dónde. Todo Bolivia va a recibir la salvación. Eso. Luego de Bolivia va a levantar muchos misioneros. Pues alrededor de Bolivia también va a llevar ese evangelio. Luego último, Dios va a dar la gracia para Iglesia La Paz. Luego comprando un lugar. Dios mostró, Dios preparó. Entonces, hermanos, para todo Bolivia recibir la salvación, ¿cómo va a ser? Para recibir todo de Bolivia, ¿quién debe compartir? ¿Quién? Sí, Dios quiere usar ustedes. Esa noche, hermanos, no olvide, Dios quiere usar a nosotros, a ustedes. A través de nosotros, todo Bolivia salvar. ¿Sí? Para hacer esto, y toda la necesidad, Dios va a dar, no va a dar. Va a dar, todo va a dar. Algunos olvidan, ¿cierto? Como igual que esta noche Saúl, ¿verdad? ¿No? Olvidando la palabra de Jehová. Luego, según su punto de vista, ¿verdad? ¿No? Si él toma, si él lleva, vive. Aunque él quiere ofrendar, servir a Dios, pero primeramente en su corazón ya menospreció, olvidó la palabra de Dios. Esa noche, hermanos, primero Dios salvó a nosotros, salvando, luego a través de los hermanos va a cumplir, ¿verdad? ¿No? Si aquí todo Bolivia va a recibir la salvación. En esa gran obra, trabajo de Dios, quiere usar. ¿A quién va a usar? ¿A quién quiere usar? ¿A quién? A ustedes, ¿verdad? ¿No? ¿A ustedes? Sí, no olvide, Dios va a usar. Entonces Dios va a cubrir todas las necesidades, todos.
sí, Abraham también guardó, creyó. Por eso cuando, sí, consiguiendo la esposa de su hijo, primero a la palabra de Dios, así dijo, no voy a tomar la mujer de esa tierra, sí, sí o sí nosotros va a poseer esa tierra. Cuando posee, va a pelear, va a hacer guerra. Mejor, ¿sí?, enviando a mi pueblo natal. Ahí trae la mujer. Si esa noche, hermano, ¿no? Hasta aquí nosotros compartimos. Primero voy a orar, hermanos. Luego esta noche, culto de oración. Como explicamos, ¿no? Está cerca encuentro mundial en la ciudad de Sucre. Entonces ahí los hermanos también pido, ¿no? Oraciones, muchas cosas debe preparar ahora. Luego también alrededor de nosotros los hermanos ve dificultades, también diferentes situaciones también para los hermanos pueden orar. Primero voy a orar, luego dos en dos orando y luego terminamos. Dios Padre, esa noche nosotros escuchamos, si Génesis capítulo 24, Abraham, creyendo en su corazón en Jehová Dios, la palabra de Dios que había dicho en el capítulo 15. Entonces, cuando mirando su hijo Isaac es mayor, necesita formar su hogar. Para conseguir su esposa de su hijo, Abraham pidió ese criado, siervo viejo. Siervo, no toma la mujer de esta tierra donde estamos habito, las mujeres de Canaán. Tú vaya a mi pueblo natal, allá, y tomando la mujer y trae. Dios va a ayudar. Dios va a abrir ante usted. Abraham tenía ese corazón, uniendo con el corazón de Dios. Luego, Dios también se ayudó, cumplió esta palabra que había dicho a Abraham. En nuestra vida también igual Dios nos sacó de nuestra vida de anterior, una vida pecaminosa, una vida sucia, según nuestros deseos, según nuestros vicios, según nuestros pensamientos. Si ahí sacó, dio esta salvación tan grande. Luego, después de recibir la salvación, Dios guiando a través de tu iglesia, a través de tu siervo, a través de la palabra de Dios. Abraham, si no olvidándose, guardándose, confiando en la palabra de Dios, Abraham, sí o sí, Jehová Dios va a dar esas tierras, para que no tenga problemas esta maldición, si la esposa de su hijo enviando a su pueblo natal. Esa noche también recordamos, a través de tu siervo nos dijo, todo Bolivia va a recibir la salvación a través de nosotros. Luego en Bolivia va a levantar muchos misioneros, enviando alrededor de Bolivia, va a predicar, va a salvar muchas personas. Luego Dios dando su gracia especial, comprando un lugar grandes, adecuados. Nosotros ahí queremos predicar el evangelio en la ciudad de La Paz, en Bolivia. También está cerca ese encuentro mundial en Sucre. Dios Padre, se ve, verdad, muchas situaciones, también muchas necesidades, pero como Dios nos había dicho, todo Bolivia va a recibir la salvación. Entonces ese evento también, aunque se ve muchas faltas, necesidades, pero Dios va a cubrir, Dios todo va a solucionar. Dios Padre, nosotros deseamos, ¿sí?, Dios que use, ¿no?, cada uno de nosotros en esa gran obra del Evangelio en Bolivia. Esa noche agradecemos todos. Luego entre los hermanos, orando, pidiendo a Dios, Dios escuchando, todos. Luego va a cumplir. Luego más importante, como igual que Abraham, uniendo con el corazón de Dios, creyendo, confiando en la palabra de Dios,
sí o sí va a ver la obra de Dios. Esa noche agradecemos todo, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces esta noche, hermanos, dos en dos orando, luego terminamos.